Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo demostrativo de Mises 2D, programa de cálculo de estructuras en dos dimensiones. En esta ocasión vamos a ver la función especial que tiene el programa relativa a la utilización de apoyos inclinados. Esta funcionalidad permite calcular los esfuerzos más desfavorables del apoyo para cualquier ángulo de giro, no solamente para el ángulo 0, sino para apoyos inclinados 45, 90, 135, en fin, cualquier ángulo de 0 a 360. Y una vez obtenidos esos esfuerzos más desfavorables, tanto para tensión en hormigón como para esfuerzos de tracción en el apoyo, nos iríamos a un programa externo, a una hoja de cálculo, y calcularíamos la placa de anclaje, lo que sería el espesor de la placa, el espesor de la cartela y el número de anclajes, número de redondos y diámetro. Bien, pues aquí tenemos la estructura con la que me voy a ayudar para explicar el siguiente vídeo demostrativo. Bueno, es una estructura de, como se ve aquí, de 6 nudos, 6 barras. La distribución de cargas, si la tenemos aquí, sería 15 toneladas en X negativa en el nudo 4. Y a continuación tenemos dos cargas en barras. En la barra 1-2 tenemos una carga puntual de 10 toneladas y en la barra 2-3 tenemos otra igualmente de 10 toneladas. En cuanto a la perfilería, toda la estructura se ha realizado con IPN 300 y ahora comentamos, bueno, lo más importante, que serían los apoyos. Aquí tenemos uno a 0 grados, este otro, el número 5, estaría girado 45 grados y el número 1 está girado 270 grados. Bien, pues abrimos el archivo de datos, localizamos el archivo p210.dat y ahí tenemos el archivo de texto que define la presente estructura. En la primera línea vemos el título de la misma, a continuación datos generales, nos indica el número de nudos, el número de barras, el ancho de banda, el número de hipótesis y el número de combinaciones. A continuación figuran las abscisas y las ordenadas. Seguidamente el número de barras tipo, hay un tipo de barra, sería el perfil IPN 300 con una inercia, un área, un módulo de Young, un módulo resistente, un momento estático, un espesor, una inercia en el plano perpendicular a la estructura y res indica la resistencia del material, 2600 kilos partido por centímetro cuadrado. A continuación vamos a definición de barras, pues bueno, define cada una de ellas, por ejemplo, la barra 2-3 sería del tipo 1, tanto beta en plano de estructura como en plano perpendicular vale 1 y no presenta extremos articulados. Por tanto, indicamos 0 tanto para articulación I como para articulación J. Aquí observamos la carga del nudo 4, que presenta una carga en X negativa de 15 toneladas, no presenta carga en I ni tampoco momento. En cuanto a carga en barras, tenemos la barra 1-2 que presenta esta carga y a continuación la barra 2-3 que presenta esta carga. El número 1 indica el número de cargas que hay en la barra, pues solo hay una carga, por tanto 1. A continuación el valor de la carga, 10 toneladas. A continuación 2 indica que se encuentra la carga a 2 metros del origen de la barra, extensión 0, ángulo 270, o sea vertical y hacia abajo. Y 1 indica que es una carga puntual en barra. El número de cargas para el resto sería 0. Tanto para la 3-4 como para la 4-5, como para la 3-5, como para la 2-6. Y a continuación se definen los apoyos, que sería pues, el apartado más importante para el presente vídeo demostrativo. A continuación definimos los apoyos, indicamos que hay 3 apoyos. El apoyo número 1 está coaccionado en X, coaccionado en Y y coaccionado al giro. Y lo mismo ocurre con los apoyos 6 y 5. A continuación comentamos el ángulo de cada uno de los nudos. En el nudo 1 el ángulo sería 270 grados, en el nudo 6 sería 0 y en el número 5 el ángulo sería 45. Pues
Aquí podemos verlo efectivamente. En el nudo 1 el ángulo girado es 270, en el nudo 5 el ángulo es 45, se parte de la posición horizontal, barremos a izquierdas. A continuación pasamos a calcular la estructura P210, ejecutamos Mises 2D, indicamos el nombre de la estructura que queremos calcular y ahí la tenemos en pantalla. Figura la hipótesis 1 de 1, cargas en nudos y en barras. Obsérvense las cargas, 15 toneladas en el nudo 4 y para la barra 1-2, 10 toneladas en el centro del vano y para la barra 2-3 también 10 toneladas en el centro. Pulsando la tecla 5 figura el tipo de barra IPN300, todas son azules, el código de esa barra sería el número 1, por tanto aquí la tenemos. Bien, pulsamos intro y calculamos la estructura. Está calculada, decimos que no queremos calcular otra y salimos de la aplicación. El programa ha generado un archivo de resultados, aquí podemos verlo, p210.res. Pues bien, lo abrimos y ahí tenemos el archivo de resultados en formato texto de la presente estructura. Bien, pues tenemos, al igual que en otras estructuras, hipótesis, esfuerzo por hipótesis. Solo tenemos una, pues bueno, aquí figuran los desplazamientos en nudos, esfuerzos en barras y esfuerzos en apoyos. A continuación tenemos desplazamientos en nudos, esfuerzos en barras y esfuerzos en apoyos de la combinación. Y bueno, como solamente hay una hipótesis, pues los resultados de la hipótesis serían los mismos que los de la combinación. En el vídeo relativo a la explicación del archivo de resultados se define pues muy detalladamente cada uno de los apartados. En este caso concreto, bueno, nos vamos a centrar en lo que realmente interesa, que es la parte de esfuerzos en apoyos. Aquí podemos ver el número del apoyo, 1, 6 y 5. Podemos ver las fuerzas que transmite la carga al terreno, fuerza en X, fuerza en Y y momento. Estos tres esfuerzos, fuerza en X en toneladas, fuerza en Y en toneladas y momento en tonelada metro, están referidos a coordenadas globales. O sea, no se tiene en cuenta el ángulo del apoyo. Ese sería el sistema XY global. Entonces, pues bueno, aquí tenemos fuerza en X, fuerza en Y y momento. Fuerza en X positiva iría hacia la derecha, fuerza en Y positiva iría hacia arriba y momento positivo iría en sentido horario. A continuación figuran tres columnas, fuerza en X', fuerza en Y' y momento en Z', que lo que nos indica son los esfuerzos, pero esta vez relacionados con el ángulo del apoyo, o sea, los esfuerzos referidos a ejes locales de apoyo. Aquí tenemos Fx', que sigue esta dirección, Fy' y momento Z'. Fx' positivo iría hacia allá, Fy' positivo iría hacia allá y Mz' sentido positivo iría a derechas. Bueno, vemos que tanto en ejes globales como en ejes locales que giremos el apoyo, el momento positivo va a seguir siempre el sentido horario. Pues bien, independientemente del ángulo alfa que tenga el apoyo, el programa nos va a calcular Fx', Fy' y Mz', o sea, los esfuerzos en ejes locales. Y dichos esfuerzos en ejes locales lo que nos va a generar es una tensión en el hormigón bajo la placa y un esfuerzo a tracción. Y como se ha dicho en vídeos anteriores, conocido el apoyo donde se da la mayor tensión en el hormigón, a través de un programa externo podremos calcular el espesor de la placa y de la cartela. Igualmente, conocido el apoyo donde se da la mayor tracción en anclajes, cogemos los esfuerzos más desfavorables asociados a esa máxima tracción y a través de un programa externo o de una hoja de cálculo similar se calcula el número de redondos.
La columna caso indica si tenemos compresión excéntrica, como es este caso, si tenemos compresión centrada, como es este caso, o si tenemos tracción, bien sea centrada o excéntrica. Vamos a estudiar a modo de ejemplo lo que ocurre en el nudo número 5. Como puede verse, el ángulo de giro es 45 grados y a este apoyo número 5 acomete dos barras, la 3,5 y la 4,5. Pues bien, si nos vamos al archivo de resultados, encontramos los esfuerzos en ejes principales, serían estos, o sea, una fuerza en X hacia la derecha, una fuerza en Y hacia abajo y un momento antihorario. La fuerza en X hacia la derecha viene transmitida por la barra 3,5 como consecuencia del estado de carga de esta parte. La fuerza en Y hacia abajo viene relacionada pues efectivamente con estas 20 toneladas que van en sentido Y negativa, y el momento en sentido antihorario pues se comprende perfectamente, dado que sería la dirección que llevaría un momento, teniendo en cuenta que tenemos 15 toneladas aplicadas a 4 metros del apoyo. Por tanto, para el momento, sentido antihorario. Volviendo al archivo de resultados, nos centramos en las tres columnas que se marcan en la imagen: Fx', Fi' y Mz', siendo estos los esfuerzos en ejes locales. Tenemos 1,79 en sentido X negativa, 4,22 en sentido Y negativa y 0,45 en sentido antihorario. Pues bien, viendo la geometría de la estructura y el estado de cargas de la misma, se entiende que la carga en X es negativa, iría hacia acá, la carga en Y' iría hacia abajo y el momento seguiría el sentido contrario a las agujas del reloj. Y ahora, conocidos los esfuerzos en ejes locales, el programa, a partir de una placa tipo que tiene implementada en su programación interna, ya digo, el programa calcula la tensión en hormigón y el esfuerzo a tracción de los anclajes. Vamos a ver también a modo de ejemplo lo que ocurre en el nudo 6. El ángulo de giro vemos que es 0 grados. Nos vamos al archivo de resultados y a ver qué encontramos. Bien, pues aquí encontramos estos valores de esfuerzos. Comentar que coinciden los esfuerzos en ejes principales con los esfuerzos en ejes locales, ya que el ángulo de giro es 0. Y comentamos también lo que ocurre en el nudo 1, ángulo de giro 270 grados. Vamos al archivo de resultados, apoyo número 1, esos serían los esfuerzos en ejes globales. Aquí tenemos una carga importante en el nudo 4 de 15 toneladas en dirección X negativa y vamos a ver cómo repercute esa carga en X negativa en el nudo 1. Pues aquí lo vemos, apoyo número 1, esa carga de 15 toneladas repercute de esta forma. Tenemos 16,64 toneladas en X negativa. La Y también es negativa y el momento en sentido horario. Bien, todo ello siempre en coordenadas globales. Vamos a ver ahora qué ocurre en coordenadas locales. Bien, pues para el apoyo 1, los ejes locales serían los siguientes. Este X' positivo, este Y' positivo, momento a derechas y momento a izquierdas, igual que en el sistema global. Veamos ahora lo que tenemos en el archivo de resultados. Aquí tenemos apoyo número 1, Fx' es positivo, quiere decirse que la carga iría hacia abajo, como efectivamente se deduce del estado de cargas. Fi' indica negativo, quiere decirse que iría a izquierdas, efectivamente, así es, y el momento positivo. Volvemos al gráfico. Efectivamente, X sería positiva siguiendo esta dirección como consecuencia del estado de carga, Y sería negativa, ya que Y positiva iría hacia allá, por tanto,
debido a esta carga, la Y sería negativa, iría a izquierdas, y el momento positivo. Pues bien, comentado esto, ya solamente decir, para calcular el espesor de la placa y el espesor de la cartela, tendríamos que introducir estos esfuerzos en el programa externo, ya que son los relacionados con la mayor tensión en hormigón. Y bueno, en este caso coincide. Tendríamos que utilizar también los mismos esfuerzos para calcular los anclajes, ya que la máxima tracción se da para estos esfuerzos, 5,55 toneladas, y estos serían los esfuerzos asociados. En este caso, como solo tenemos una hipótesis, pues da igual coger los resultados de los apoyos de la hipótesis o venir a los valores máximos. Bueno, lo suyo es venirse a apoyos de tensiones de hormigón y aquí ver la tensión en hormigón de cada uno de los apoyos. Bueno, coincide, eran 29,6, aquí aparece 30, es porque se ha programado de tal forma que aquí no aparezcan decimales. Al fin y al cabo, 1 kilo por centímetro cuadrado más o menos, bueno, pues no influye. Igualmente, para apoyos, esfuerzos en anclajes, vemos que los resultados más desfavorables se dan en el apoyo 1 con una tracción de 5,55 toneladas. Bien, pues en cuanto al vídeo demostrativo relacionado con apoyos inclinados, esto ha sido todo. Muchas gracias por la atención prestada.